Bien, solamente para la grabación, de repente por ahí alguien que no esté o de repente tiene mala conexión para que pueda ver el video. Estábamos diciendo que primero voy a indicar los temas de cada uno de ustedes y luego les voy a explicar cómo vamos a trabajar estas estrategias de expresión oral, ¿ya? Nos quedamos en Valeria, ¿verdad? Luego tenemos a Solar García Adriano, que le va a tocar la dramatización del cuento Paco Yunque de César Vallejo. En el caso del cuento Paco Yunque sí es un poquito más extenso, ¿ya, Adriano? Vas a buscar un resumen. En internet hay varios resúmenes de Paco Yunque. Ahí vas a encontrar el resumen. Vas a encontrar un resumen largo, porque también hay resúmenes pequeñitos de unas 5 o 6 líneas, pero ahí no vas a entender nada, Adriano, ¿ya? Tienes que buscar un resumen largo para que puedas comprender la trama de Paco Yunque. Luego en la número 6, Ternero Gaitán Akemi también le ha tocado declamación y escenificación del poema ¿Cómo has cambiado, Pelona? De Nicómedes Santa Cruz. Me parece por ahí de repente han escuchado el poema, ¿no? ¿Cómo has cambiado, Pelona? Cisco de Carbonería. Este es el poema de Nicómedes Santa Cruz. Luego tenemos a Serna Ramos Mateo, que le ha tocado la dramatización de un cuento también. ¿Cómo se llama este cuento? Las Tres Jircas, así se llama el cuento. ¿Quién es el autor? Enrique López Albújar. Ya, Mateo. Luego tenemos a Pamela, Fernández Guevara Pamela, que también le ha tocado la declamación y escenificación de un poema. Este poema se llama Me gritaron negra, ¿ya? ¿De quién es? La autora es Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz. Michael, está ingresando. Listo. Luego tenemos a Rengifo Malpica Valentino, que no está. Si por ahí de repente me manda un mensaje al WhatsApp, entonces le voy a indicar su tema. Le pasan la voz, por favor, que me escriba al WhatsApp para indicarle su tema y cómo lo va a realizar, ¿ya? A él le toca la personificación de César Vallejo, ¿ya? Vida y obra, pues, exclusivamente una obra. ¿Cuál es? Paco Yunque, parecido al de Adriano, pero no es igual. Y les voy a explicar por qué no es igual. Luego viene Luciana. A Luciana le toca, Roca Salina Luciana Doménica, le toca la dramatización del cuento El Avaro de Luis Loaiza, ¿ya? Es un cuento pequeño también. Sedán Serna Michael le va a tocar la narración de cuentos en primera persona. ¿De qué cuento, Miss? El cuento se llama El Trompo. Este cuento, El Trompo, es de José Díez Canseco, ¿ya? Ese es el cuento, un ratito, para que se pueda diferenciar. El cuento se llama El Trompo. El autor José Díez Canseco. Y finalmente tenemos a Génesis Alison Mauricio Cóndor, que le va a tocar la dramatización del cuento Los Merengues, de Julio Ramón Rivera. ¿Ya? Es un cuento también, un cuento pequeño. Ahora, Miss, usted ha puesto ahí dramatización, ¿no? A muchos, a 3 o 4, si no me equivoco, les ha tocado la dramatización de un cuento. ¿En qué consiste esto? Dramatizar consiste en actuar, ya chicos, en actuar. Miss, pero si solamente yo soy solo, ¿cómo voy a actuar? Y él me ha puesto Punky el guerrero, tiene que haber un guerrero, correcto. Cuando te dice dramatización del cuento, quiere decir que tú vas a presentarte, por ejemplo, que yo tomo el papel del personaje principal, que es Punky, ¿correcto? Entonces yo tengo que hablar, hacer diálogos con todo lo que yo he leído acerca de Punky, ¿no? Por ejemplo, yo soy Punky, ¿no? Y Punky, yo soy un guerrero, imaginemos, ¿no? El guerrero de la selva, ¿no? Y mientras vas de repente vestido, si es que es un guerrero de la selva, como una persona de la selva tal vez te puedes vestir, ¿no? Soy Punky, soy el guerrero de la selva, me gusta pasear por los bosques, ¿no? De repente me gusta jugar con los animales del campo, tal vez, ¿no? A eso se refiere con dramatización, que expliques o que actúes como si fueras el personaje principal mientras vas explicando un poco de qué se trata este cuento. ¿Ya? En eso consiste la dramatización. Por ahí le tocó a Yaret, le ha tocado dramatización a Mayumi también, ¿no? Buscas al personaje principal y tú actúas de ese personaje de modo que vas explicando de qué se trata el cuento. Ahora, si es que te toca dramatizar,
lo dejo a tu libre criterio, a tu libre creatividad, cómo lo puedes dramatizar. Si te vas a vestir como el personaje principal, de repente puedes hablar como el personaje principal. Si se te ocurre hacer un escenario pequeño en la parte de atrás, también genial, ¿ya? Tú decides cómo lo vas a dramatizar. Eso es a tu libre creatividad. Le ha tocado dramatización también a Mateo. Mateo, el cuento de las 3 jíricas. Lo mismo, Mateo. Buscas al personaje principal y vas a actuar como ese personaje principal mientras vas explicando la trama, o en qué consiste, o cuál fue el problema en ese cuento y cómo se solucionó. ¿Correcto? Para todos los que les ha tocado dramatización, a ver, atento que lo estoy mencionando, cómo es la estrategia de forma general. ¿Ya, chicos? Dramatización del cuento también le ha tocado a Luciana, lo mismo para ti, Luciana, buscas al personaje principal del avaro y lo vas actuando como ese personaje. En eso consiste la dramatización, actuar como el personaje principal. ¿Ya, chicos? También a Génesis le ha tocado dramatización, ¿no? Dramatización del cuento en los merengues de Julio Ramón Ribeiro. De la misma forma, Génesis, buscas al personaje principal y actúas como el personaje principal mientras vas explicando el cuento. Nuevamente, para todos los que les ha tocado dramatización, puedes vestirte como el personaje, puedes poner un escenario en la parte de atrás tal vez. Pero un escenario es muy caro, que de repente puedes en un papelógrafo, ¿no? Si es que por ahí tu cuento lleva montañas y el personaje se desarrolla en montañas, pues vas dibujas tus montañas, lo pintas de repente con tus témperas, ¿no? Y vas viendo cómo puedes escenificarlo para que tú puedas dramatizar el cuento. Eso, como te explico nuevamente, lo dejo a tu libre creatividad, ¿ya? Vamos a la siguiente estrategia. Tenemos la personificación de autores peruanos, ¿ya? ¿A qué se refiere con personificación de autores peruanos? En el caso, por ejemplo, de Javier, le ha tocado la personificación de Abraham Valdelomar, ¿no? Y que tiene que hablar de la obra El Caballero Carmelo. Un momentito aquí. Ahí estás, listo. Por ejemplo, que Javier tiene que buscar, lógicamente, algunas imágenes, cómo era Abraham Valdelomar, ¿no? Cómo se vestía Abraham Valdelomar, cómo se peinaba Abraham Valdelomar. ¿Para qué? Tú has visto, de repente, como el Yo Soy, ¿no? ¿Has visto el programa Yo Soy? Tienen que vestirse como el personaje y cantar como el personaje, ¿verdad? En este caso tienes que vestirte como el personaje y contar sobre tu vida en primera persona. Si yo soy Abraham Valdelomar, por ejemplo, me vestiré como él, me peinaré como él y diré, buenas tardes, estimados compañeros. Yo soy Abraham Valdelomar, de repente el nombre completo, he nacido en tal lugar, mi niñez la he pasado no sé, en el lugar donde nació Abraham Valdelomar, vas explicando, ¿no? Yo escribí esta obra más importante, la más importante y la que más reconocen en mí, que se llama El Caballero Carmelo. Lo escribí porque me inspiré en el lugar en donde yo nací, ¿no? Es más, yo tenía un pequeño gallito cuando era pequeño, ¿no? Mi obra trata de un pequeño gallito de pelea, ¿no? Entonces vas explicando de esa forma. ¿Ya, Javier? Tú te vas a convertir en Abraham Valdelomar y vas a explicar sobre tu vida, cómo ha sido tu vida y por qué escribiste esta obra El Caballero Carmelo y de qué se trata. ¿Ya, Javier? ¿A quién más le ha tocado personificación? Un momentito. Le ha tocado a Estefan. Uy, se ha corrido este ratito, Estefan. Estefan, lo mismo para ti, pero en el caso tuyo tú vas a personificar a Ricardo Palma. Estefan, siempre en internet hay fotitos de cómo es Ricardo Palma, cómo se vestía, cómo se peinaba, tal vez tenía bigotitos, tal vez no. No tienes que ver cómo era Ricardo Palma. Igual, vas a hablar de él en primera persona, ¿no? Yo soy Ricardo Palma, he nacido en tal lugar, he estudiado tales cosas. Mi obra más importante que todos recuerdan es Tradiciones Peruanas, que lo desarrollé en estos años, ¿no? Tradiciones Peruanas trata de un conjunto de tradiciones, de costumbres que en esa época pues realizábamos todos los peruanos. Por ejemplo, una de ellas puedes mencionar ahí, Estefan, ¿no? Una de las tradiciones peruanas, porque las tradiciones peruanas son varias, ¿ya? Y las tradiciones peruanas, cada una de ellas es pequeña, entonces puedes de repente explicar una de las tradiciones. ¿Ya, Estefan?
¿A quién más le ha tocado personificación? Valentino, que no está. A Valentino le ha tocado lo mismo que estoy explicando, pero este es en el caso de César Vallejo. Él se va a vestir de César Vallejo y va a explicar cómo ha sido la vida de César Vallejo y por qué escribió esta obra Paco Yunque y de qué trata. ¿Ya? Si desean hacer escenificación a los que les ha tocado personificación, también genial. Como les digo, la creatividad es libre, cada uno de ustedes puede ver cómo puede hacerlo, ¿no? De repente, en el caso de César Vallejo, constantemente le gustaba estar, bueno, tiene un monumento donde está en unas sillas de parque, ¿no? Y le gustaba estar meditando en esas, bueno, tiene un monumento de esa forma. Entonces, podrías hacer algo así, ¿no? De repente un parque, una silla, de un Valentino, que me va a escuchar la grabación. Bueno, y todos ellos les ha tocado personificación. Vamos al siguiente. Declamación, ¿verdad? Declamación y escenificación de poemas. Por ejemplo, a Valeria le ha tocado La niña de la lámpara azul de José María Uburen. Leyendo el poema, Valeria, de repente te puedes vestir como el personaje en el caso de la niña de la lámpara azul, ¿no? Mientras, y lógicamente, como dice declamación, tienes que aprenderte el poema, Valeria. El poema es muy largo, puedes aprenderte 2 estrofas del poema, 3 estrofas del poema, ¿no? La idea es que tú salga a relucir el aspecto de declamar, ¿no? Yo imagino, deduzco que Valeria es una niña a la que le va muy bien en la declamación por el tono de voz que tiene y por la energía y por la fuerza que tiene, ¿no? Entonces, ¿dónde estás, Valeria? Ahí está, Valeria, listo. Como te decía, te va a tocar declamación de este poema, te vas a aprender el poema y a la vez vas a escenificar el poema, ¿no? Por ejemplo, dice, por los pasos maravillosos pasa la niña, por los pasajes maravillosos la niña de la lámpara azul, ¿no? En un castillo de Estambul, de repente atrás puedes hacer un pequeño castillo, de repente en forma de dibujo, ¿no? Como tú desees, como sea tu creatividad, tú lo puedes escenificar, ¿ya, Valeria? Vamos a ver el siguiente. ¿A quién más le ha tocado declamación? A Kemi, ¿no? A Kemi te ha tocado cómo has cambiado Pelona, te ha tocado de Nicome de Santa Cruz, ¿no? De la misma forma, en el caso de la Pelona, sí, Nicome de Santa Cruz, pues habla de una chica a la cual él había conocido y que poco a poco ha ido cambiando. Pero aquí, ¿qué es lo más importante de esta declamación, a Kemi? Es el dialecto de Nicome de Santa Cruz. Nicome de Santa Cruz es de Chincha, es chinchano. Entonces por ahí vas a encontrar algunos dialectos. Por ejemplo, él dice, ¿cómo has cambiado, Pelona, no? Cisco de carbonería. Y no lo habla, ¿no? Como nosotros de repente, cisco de carbonería, no, ¿no? Cisco de carbonería, ¿no? Parece una negra mona con tanta guachofería, ¿no? Es como que un tono diferente, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, tienen que copiar, cómo van a declamar ese poema. En el caso de Akemi, también declamación, y a todos los que se ha tocado declamación, escenificación. La escenificación, como te repito otra vez para que no te olvides, es a tu libre criterio, a tu libre creatividad, cómo lo puedes escenificar, lógicamente, dependiendo del poema. Y luego a Pamela, acá a Pamela te ha tocado declamación y escenificación de Me gritaron negra. No sé si lo has escuchado, Pamela, el poema alguna vez, ¿no? Tienes que aprenderte algunas estrofas del poema. Y en este caso el poema, Pamela, para ti el reto es que es como cantando esta canción. Incluso tiene por ahí el sonido de los tambores, no, los cajones son, ¿no? Porque también nos vamos por ese lado de Ica, Chincha. Entonces el sonido de los cajones mientras va tipo cantando, ¿no? Me gritaron, negra, negra, ¿no? Es tipo cantando. Esa es la otra forma de declamar, ¿no? Mira, declamar no solamente es mamita querida, mamita dorada, ¿no? Sino que existen formas de declamar de repente tipo cantando, o en el caso de Akemi, que es mostrando el dialecto que tiene el autor, ¿no? Entonces, para ti, pues hay otro reto, Pamela, ¿no? Nuevamente la escenificación es a tu libre albedrío, Pamela. De repente puedes colocar un escenario, por ahí unos cajones, quizás, ¿no? Como tú lo veas conveniente. Si deseas, te vistes, ¿no? Música negra, ya a tu libre criterio lo dejo, Pamela, ¿ya? Ahora,
Ya que hemos acabado aquí con la explicación de los 3 temas escogidos, te digo cuándo es la entrega de estos videos, porque son en videos. Chicos, no es en audio, es en video. La entrega de estos trabajos, es el día 6 de diciembre. Día 6 de diciembre. Mira, nos han puesto al último para que puedas preparar mejor tus trabajos, el día 6 de diciembre, ¿ya? El video debe durar mínimo 1 minuto, ¿ya? Mínimo 1 minuto. Mis máximo pueden ser 2, 3 minutos, ¿no? Por favor, tampoco no me hagas un video de 10 minutos, trata de resumirme, ¿no? De repente pueden ser 2, 3 minutos, ¿no? Máximo. ¿Algo más que me olvide? Creo que no, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Manitos arriba. Listo. Javier, dime, ¿cuál es tu duda? Una pregunta, ¿cuánto tiene que durar el video? Mínimo 1 minuto, Javier, mínimo 1 minuto, y máximo puede ser tal vez 2, 3 minutos, ¿no? Hasta 3 minutos puede ser el video más. Ok, Miss. Listo. Pamela, ¿cuál es tu duda? Miss, en donde dice escenificación, Miss, ¿tengo que hacer una escena, Miss, del poema? Ah, no, cuando dice escenificación quiere decir que tú tienes que hacer tu escenario. Es decir, ¿cómo es esto? ¿Dónde vas a declamar tú? Imaginemos que el poema, ¿no? Que el poema te habla acerca de la naturaleza, ¿ya? De los ríos, te hable de las montañas, de lo hermoso que es el Perú. Entonces, en la parte de atrás, tú puedes colocar de repente un dibujo, ¿no? Grande, o lógicamente en tus papelógrafos, de repente de montañas, por ahí que hayas pintado con tus témperas, ¿no? Un río que va entrando, ¿no? Tal vez las nubes, el sol, el cielo bien celeste, ¿no? De repente las provincias del Perú. Entonces, a eso se refiere con escenificación. Por ejemplo, si mi poema habla de algunos castillos, de algunos pasajes nebulosos, qué sé yo, puedes de repente hacer un castillo de dibujo. Si por ahí tienes la posibilidad, de repente un castillo de cartón. Ah, y ojo que ahí también hay que tener técnica, porque mira, ¿cómo fue? Vi uno de los poemas que hablaba acerca de... Este era un poema de historia universal, pero hablaba acerca de castillos, un poema de la época medieval, y uno de los alumnos puso castillos atrás, pero estos castillos se veían grandes, pero no es que eran castillos de verdad, sino que había puesto los castillos de su hermanita, de juguete, pero lo había puesto en tal posición, me parece que adelante, bien adelante, y él en la parte del medio, o sea que él se veía chiquito y los castillos grandes. Entonces, parecía que eran castillos grandes, pero en realidad eran castillos de juguete, ¿no? Entonces, pero en la posición en la cual les había puesto, cerca a la cámara, parecía que esos castillos eran grandes. Entonces, esa era su escenificación, y mira, era válido, porque fue su creatividad, ¿no? En vez de dibujar los castillos, o de hacerlos de repente con cartones, cartulinas, qué sé yo, lo hizo de esa forma, y también fue válido. A eso se refiere con escenificación, Pamela, ¿me entendiste? Sí, Miss, ya entendí. Ya, listo, Pamela. Michael, ¿cuál es tu duda? ¿Me puedes explicar a través de mi exposición? Ah, ya, listo, Michael. Michael, a ti te ha tocado... Ay, me olvidé, ¿no? Sí, Michael, tienes razón. Por ahí Michael es el único que tiene la narración en primera persona, Michael. Listo, ¿en qué consiste la narración en primera persona, Michael? Mira, en este caso te he dado a ti el cuento de El trompo de José Díez Canseco, ¿ya? Lo primero que vas a hacer es buscar el cuento, el trompo, lógicamente, para que lo puedas leer, para que lo puedas conocer. ¿Ya, Michael? Ahora, después de haber leído el poema El trompo, tú vas a contar ese cuento del poema en trompo, pero como si tú fueras el personaje principal. Es decir, lo vas a contar en primera persona, ¿no? Imaginemos, siempre tienes que decir el yo, ¿no? Yo, bueno, buenos días, ¿no? Les voy a contar lo que me sucedió a mí, ¿no? Y a todo este suceso le he puesto de nombre El trompo. Resulta que un día yo estaba con mis amigos jugando, y de pronto se acercaron más niños, y estos niños me pidieron de favor que yo juegue con ellos, pero ellos no se imaginaron que yo tenía
una trampa para ellos, ¿no? Entonces ahí yo estoy contando los hechos en primera persona. Recordemos que en primera persona es yo, Michael, ¿ya? Entonces tú vas a buscar el personaje principal en el trompo y vas a contar como si los hechos te hubieran sucedido a ti, Michael. Lo vas a contar en primera persona. Ahora, Miss, ¿eso solamente lo voy a contar? ¿Lo vas a contar? Sí, en primera persona. Y además, Michael, ya lo dejo a tu creatividad, de repente haces un escenario, de repente te vistes como el niño, de repente presentas algunos instrumentos que se pusieron en el cuento, de repente unos trompos, ¿no? Entonces ya lo dejo Sí. a tu creatividad, Michael. Dime, Michael. No soy Akemi. Ah, dime a Kenny, dime a Kenny. Dice cómo podría ser mi escenificación. Tu escenificación, en el caso de cómo has cambiado Pelona. ¿Podría poner una mujer? No. Sí, puedes poner de repente el dibujo, puede ser, ¿no? El dibujo de una mujer. A ver, déjame ver aquí. O una parte del poema, un dibujo. También puede ser una parte del poema, ¿no? Dime. Una pregunta, en mi tema La niña de la lámpara azul, ¿hay nomás un personaje o varios? En el caso de la lámpara azul, Valeria, recuerda que tú lo vas a declamar. Es un solo personaje, prácticamente en todo el poema hablan de esa niña, de la niña de la lámpara azul. Entonces es un solo personaje. Sí, pero no entiendo por qué dicen de la lámpara azul. Ah, ahora que leas el poema lo vas a entender, no te preocupes, es cuestión de que leas el poema. Es como que mencionan a una niña mágica, ¿no? Por eso dice de la lámpara azul, una niña mágica, que tal vez no se ve así nada más, ¿no? En el caso de Akemi, bueno, en el caso de las declamaciones sí es un poquito, digamos que necesitas de ese escenario, tanto de Akemi, Valeria y Pamela. Por ejemplo, en el caso de Akemi, tal vez puedes solamente hacer un escenario, Akemi, ¿no? Un escenario como que tú estás declamando ese poema en un escenario. Como dices tú, de repente puedes dibujar tal vez una chica, ¿no? A la cual tú le estés declamando eso, ¿no? Una chica muy arreglada, muy adornada, pues, ¿no? Con muchos collares, qué sé yo, bien pintada, ¿no? Porque de eso trata el poema. Que le dice a una chica que ha cambiado mucho, ¿no? Que no es como antes, era muy sencilla, muy tranquila, ahora se ha vuelto más superficial. Justo ahí está el mensaje del poema, que las personas cambian y aparentan algo que no son, ¿no? Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, yo. ¿Quién ¿Cuántos personajes deben de haber en la historia? Adriano, dime, Adriano. ¿Cuántos personajes deben haber en mi historia? Oh, no te entiendo muy bien, Adriano. ¿Cuántos personajes hay en mi historia? De lo que tengo que poner. Ah, ¿cuánto tiempo te vas a demorar, Adriano, dices? No, Miss dice cuántos personajes. Ah, mira, Adriano, en el caso tuyo te ha tocado la dramatización del cuento Paco Yunque, y en el cuento Paco Yunque solo hay un personaje principal, que es Paco Yunque. Entonces tú justo vas a actuar ¿de quién? De Paco Yunque. Solamente es un personaje, Adriano. O sea, hay más personajes, que son los amigos de Paco Yunque, pero principalmente tú te vas a centrar en Paco Yunque, Adriano. Vas a actuar como Paco Yunque y vas a decir tal vez lo que no te gusta, lo que te entristece, porque Paco Yunque es un personaje que llega a un salón de clases a ser muy marginado, de repente por su forma de vestir o por su procedencia. Entonces, Paco Yunque se sentía muy triste, se sentía muy humillado, ¿no? Entonces, eso es lo que tú vas a expresar en tu dramatización, Adriano. ¿Cuáles son los sentimientos de Paco Yunque ante toda la situación que estaba sucediendo? Paco Yunque es un niño tímido y... Es un niño también... tímido, es un niño de provincia, es un niño muy tímido, con padres que eran, pues, personas muy humildes, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que expresar, Adriano. Dime. ¿Deberé de disfrazarme? Dime, Jared, dime. ¿Deberé de disfrazarme? Sí, si es que tú lo ves necesario, te disfrazas, ¿no? Te disfrazas. Por ejemplo, en el caso de Paco Yunque, pues se puede vestir como un escolar, ¿no? Como un escolar de aquellos. En ese tiempo, pues se ponían, bueno, según el cuento, ponía, no, que en el caso de Paco Yunque me parece que es de provincia,
viendo, pues, ¿no? Cómo es Paco Yunque, o en el caso de Yaret, de Panky y el Guerrero, ahí sí me parece que, si no me equivoco, hay que disfrazarnos, Yaret, disfrazarnos de acuerdo al cuento. Miss, En el caso de las 3 jircas también, ¿no? Como les digo, un ratito, déjame terminar, como les digo, en el caso de la dramatización, escenificación, personificación, todo lo que ustedes quieran utilizar es válido, esa es su creatividad, ¿no? Si se van a disfrazar, si van a hacer un escenario en la parte de atrás, cómo lo van a hacer, ¿no? Todo eso es de acuerdo a su creatividad. Y chicos, de repente el autor tiene bigotitos, por ahí me pongo los bigotes, si tiene un terno me pongo un terno, ¿no? Si de repente se peina todo para atrás con la gel, aunque sea trato de ponerlo para atrás, entonces ya es creatividad de ustedes. Ahora sí dime a Kevin. Miss, entonces si quiero, ¿me puedo poner ropa? Claro, te puedes ¿Otra poner ropa, sí, te puedes vestir, Ahora, por ejemplo, en el caso tuyo, Kevin, Nicomedes Santa Cruz es un personaje que es moreno, ¿no? Es moreno, entonces por ahí puedes ver más o menos cuál es la caracterización de Nicomedes Santa Cruz. ¿Alguna otra duda más, chicos? ¿Ninguna? Ninguna, muy bien. A ver, ¿qué les iba a decir aquí? Ah, ya, ojo que en este caso, por ejemplo, para los que tienen hermanitos en segundo nivel, los de segundo nivel me van a hacer adicional a este video, pues una pequeña reseña escrita o a computadora. Ustedes no, ustedes solamente me van a enviar el video, ¿ya, chicos? El video de lo que están trabajando, por ahí algunas fotitos de lo que han hecho también, sería genial, ¿no? ¿Qué más me olvidaba? ¿Me podría explicar un poquito mejor mi exposición, Miss? ¿Javier? Listo, ¿Me Javier. podría explicar? Ya, Javier. Javier, te tocaba la personificación de Abraham Valdelomar. Tienes que vestirte. En el caso de personificación, sí o sí tienen que vestirse como el autor, porque es personificación principalmente. Ese es tu trabajo, la personificación. Entonces te vas a vestir como Abraham Valdelomar. Vas a tratar de parecerte a Abraham Valdelomar. ¿Cómo se peina Abraham Valdelomar? Mayormente Abraham Valdelomar tiene, las fotitos en internet vas a poder ver que tiene una rayita al medio y utiliza lentes, por ejemplo, Abraham Valdelomar. Utiliza esas corbatitas Michi que le dicen tipo lacitos, esas corbatitas, ¿no? Se pone su camisita y su saquito. Ese es Abraham Valdelomar. Ahora, después de vestirte como Abraham Valdelomar, vas a hablar sobre la vida de Abraham Valdelomar, ¿no? Por ejemplo, yo soy Abraham Valdelomar, también me llaman como el Conde de Lemos, ¿no? Fui un narrador, fui poeta, periodista, fui dibujante, ¿no? Fui un dramaturgo, además. Soy uno de los mejores cuentistas del Perú, ¿no? Mi obra más importante es El Caballero Carmelo, ¿no? De repente puedes mencionar dónde nació Abraham Valdelomar, de qué trató El Caballero Carmelo, ¿no? El Caballero Carmelo es una obra inspirada en el lugar donde yo nací, Ica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre veía en Ica cómo estaba el mar, cómo salía el sol, ¿no? Y justo esos pasajes, pues él los coloca en El Caballero Carmelo, ¿no? Aquí en Ica tenían la costumbre de la pelea de los gallos, ¿no? Y por eso es que yo escribí El Caballero Carmelo, que trataba de un gallito al cual llamábamos el Carmelo. De esa forma vas explicando, ¿ya, Javier? ¿Me comprendiste? Ok, Miss, gracias. Muy bien, Javier. Listo, chicos, parece que no hay más dudas. Mira, nos comimos todo el tiempo. Tenían programado mi clase de hoy y nos comimos todo el tiempo. Listo, chicos, parece que no hay más dudas. Por favor, ya que no hay tarea, porque no hemos hecho la clase, trata de organizar ya tu cuento. Si es que tienes alguna duda adicional, escríbeme al WhatsApp. No sé cómo lo puedo hacer, de repente me puedo dar unas ideas. Entonces, por ahí quizás te puedo ayudar, ¿ya? Pero me escribes al WhatsApp. De repente no te contesto en el mismo momento porque yo realizo varias actividades, me vas a disculpar, pero sí en el momento en el que me desocupe, te voy a mandar un audio quizás ayudándote en la duda que tengas, ¿ya? ¿Todo listo entonces? Listo, chicos, entonces nos vemos hasta el día lunes. Aprovecha este fin de semana para armarlo. Dime, Luciana. ¿En qué fecha tenemos para entregar la exposición? ¿Qué fecha El día tenemos? 6 de diciembre, día 6 de diciembre.
El video debe durar mínimo 1 minuto, máximo 2 minutos o hasta 3 minutos puede ser, ¿ya chicos? ¿Desde el 6 de diciembre hasta dónde, pues, Miss? Como solo 6 de diciembre, es única fecha para entregar. Única Ya. fecha 6 de diciembre, ¿ya chicos? Ok, ¿Le Miss. podemos entregar antes? De preferencia el 6 de diciembre para tenerlos todos juntos, ¿ya? Si por ahí lo hiciste antes, ya,